Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Cetina, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Cooperativa de Colombia y el día de hoy vengo a hablarles sobre una charla que realizó el doctor Gabriel Zanotti, que es el director académico del Instituto Acton en Argentina. La charla de él, de aproximadamente 1 hora y 20 minutos, nos habla sobre las limitaciones del método científico actualmente. Durante toda esta charla, él nos da a conocer diversos autores que hablan sobre esto, entre ellos el primero, que es Karl Popper, que es el personaje del cual vengo a hablarles yo el día de hoy. Para empezar, quiero dejar claro que la metafísica, que es un término importante durante toda esta exposición de mis compañeros y mía, la metafísica es todo aquello que no puede ser pasado por el método científico. Tenerlo claro, por favor. Bueno, siguiendo, resulta que tenemos también un estigma social actualmente. Él nos habla de un estigma social que tenemos actualmente, que si algo no está científicamente comprobado, pues no es cierto. Entonces, que para que algo sea 100% verídico, por así decirlo, tiene que estar científicamente comprobado. Ese término está muy arraigado a cosas que son 100% verídicas. Bueno, entonces resulta que llega Karl Popper y decía, hey, la metafísica puede tener mucho sentido. O sea, si algo no está científicamente comprobado, puede ser cierto. Entonces, al ustedes escuchar esto dirán, ok, Karl Popper al pensar esto creerá que en el alma, dioses y cosas así, y ustedes dirán, él no tenía una formación científica. Y antes al contrario, resulta que Karl Popper era un físico y matemático, y para rematar tenía un PhD en física. Entonces es una persona que tiene bases muy sólidas en términos científicos, y aparte de eso quería hablar sobre la metafísica. Y fue algo que pues lo llevó al estrellato, por así decirlo. Él escribió creo que su más reciente libro, de él nos habla que es la lógica de la investigación científica, donde él nos habla de esto. Entonces resulta que él tiene unas afirmaciones en contra del neopositivismo. El neopositivismo es, por así decirlo, un movimiento, un pensamiento que se cree que hablar del alma no tiene sentido. Y pues ahí entra Karl Popper diciendo, ok, hablar sobre esto puede tener mucho sentido. Entonces, a partir de esto, él crea su primera hipótesis, por así decirlo, que él dice la metafísica puede tener sentido. Entonces él hablaba que todo aquello que no podía ser pasado por el método científico puede tener mucho sentido, pero aparte de eso él nos decía otras dos cosas, que no era tanto probar por probar, nos tocaba era generar hipótesis provisorias y dejarlas abiertas. ¿Abiertas a qué? A que más adelante pudieran ser evaluadas nuevamente y al evaluarlas pueden ser mentira. Que estas hipótesis fueran provisorias para el momento y la situación en la cual nosotros estábamos de momento. Entonces, esto era lo que decía Karl Popper. Aparte de eso, el doctor Gabriel nos da un ejemplo, que imagináramos que entráramos en un salón totalmente oscuro, con personas obviamente, entráramos nosotros con nuestro grupo de personas a ese salón totalmente oscuro y que pues no veíamos nada y generáramos hipótesis. Entonces la hipótesis básica es, imaginemos que esto está lleno de obstáculos, por lo tanto empecemos a caminar lento y que más adelante prendemos la luz y nos damos cuenta que al final del día no había absolutamente nada, pero pues creamos una hipótesis provisoria, la asumimos 100% verídica de que habían objetos dentro de la sala y por ende pues caminamos despacio. Más adelante nos dimos cuenta que no, que era mentira. Entonces esa hipótesis pues es falsa. Pero al final del día se creó una hipótesis de momento. Esto era de lo cual nos habla Karl Popper durante su libro La lógica de la investigación científica. Entonces, por lo tanto, es generar hipótesis varias, pero dejarlas abiertas a que más adelante se puedan estudiar y decir es verdadera de momento o es falsa. Entonces esto es lo que nos habla Karl Popper y más adelante mis compañeros van a exponer los autores siguientes. Hola compañeros, ahora yo voy a hablar de Thomas Kuhn. En síntesis, Thomas Kuhn era un científico y filósofo estadounidense nacido en 1922 en Cincinnati, Estados Unidos. Algo muy interesante que proponía él era que los algoritmos no eran capaces de encapsular el método científico. Él iba muy al contrario de lo que decía Kepler. Todos los demás filósofos decían que había una manera de poder encapsular la realidad, la racionalidad en un algoritmo. Él dice todo lo contrario. Él dice que la racionalidad que buscamos en la ciencia no sigue ningún tipo de fórmulas exactas. Asimismo, se puede decir que además de él no estar de acuerdo con otros científicos y otras corrientes filosóficas, él lo que dice es que normalmente el método científico es diferente para cada tipo de investigador. Él habla, por ejemplo, de Copérnico.
él habla de algo muy interesante llamado los paradigmas. Dice que los paradigmas varían dependiendo del método investigador empírico que tenga cada tipo de investigador en este tipo de casos. Y que eso es muy aleatorio, esa capacidad es aleatoria dependiendo del científico, de quien ejecute la acción. Ellos dicen que con paradigma no hay método científico. En el caso de Copérnico, que el Sol es el centro del universo, él en ningún momento hablaba, no buscaba teorías que pudieran como tal contrarrestar lo que él había comprobado. No había, como lo decía en el video, falsación científica. Pero algo muy interesante es que siempre los aportes de estos filósofos, de estos científicos, han permitido a medida que ha ido creciendo la sociedad, el mundo científico con ella, encontrar cuando se han equivocado y seguir evolucionando cada vez una realidad más acorde con el mundo en el que vivimos, porque que creamos que una realidad es como nos la describen, no la hace verdaderamente esa realidad. Entonces él habla de estos paradigmas y dicen que cada científico tenía la manera de ver estos paradigmas y que no la contradecía y que no se planteaba, en su mente no estaba este método científico, sino que solamente ellos veían el paradigma alternativo. Esta manera de ellos de comprobar la verdad era a partir de las teorías que ellos formulaban, pero no se formulaban el por qué esas teorías no podrían ser verdad, sino que una vez tenían las herramientas para poder decir que eran verdad, se atenían a ella como su absoluta verdad. Entonces, esto me parece muy interesante porque en el mundo siempre diferentes tipos de opiniones han formado todos los conocimientos que tenemos actualmente científicamente y de otras ramas. Es muy importante entender cómo antes se creía que la Tierra era plana. Y así sucesivamente fueron evolucionando las perspectivas de los científicos, los descubrimientos, y a partir del empirismo se fue logrando cada vez una realidad más acertada de que la Tierra no es plana, la Tierra tiene forma, digámoslo así, que más o menos esférica, pero no es totalmente esférica, tiene unas depresiones que no la hacen totalmente esférica. Además de eso, estos conocimientos de otras personas que en muchos casos puede que no sean verídicos, permiten llegar más cerca de la verdad, porque permiten descartar cosas que no son. Entonces, nos trae Thomas Kuhn esta importante enseñanza, que no hay un método, que no hay para el método científico un algoritmo. No hay una manera de encasillarlo. En caso de que se estén preguntando, un algoritmo es una operación matemática que resuelve una situación. Y es verdad porque todos, dependiendo de nuestras experiencias, vivimos y entendemos la vida de una manera diferente. Así mismo lo hacía yo cuando empieza uno a crecer y a experimentar con lo que tiene que ver con los cambios de presión y a entender cómo va funcionando, que a mayor profundidad, mayor presión y diferentes otros fenómenos que uno va experimentando a medida que va creciendo para entender el medio que nos rodea. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Quiero hablar un poco sobre Imre Lakatos, un filósofo eh, de Hungría de los años 1965. Este filósofo pues se destacó por haber cómo funcionado, se puede decir, los dos pensamientos de los filósofos anteriores, Thomas Kuhn y Popper, lo cual eh, decía que era un hijo de códigos, decían que era un hijo de códigos fusionados. Mm, Para Lakatos, los científicos estaban aferrados a un núcleo central de pensamiento, es decir, ellos mm, estaban siempre ahí quietos en su paradigma, no se salían de ahí. Y de este núcleo estaba protegido por un cinturón, se puede decir así, por un cinturón protector. Y ese cinturón protector estaba dado por una hipótesis
llamada ad hoc, lo cual, eh, lo cual era como proteger el paradigma, así se presentaran anomalías en él. Sí, me explico esa parte. Podría decir de que digamos, el científico tenía su paradigma, pero en él se podían presentar eh, contradicciones en él. Pero este cinturón lo que hacía era protegerlo, digamos siempre del camino del paradigma. Después aparece otro filósofo que no es muy querido por los demás filósofos, eh, lo cual era Paul Feyerabend, ese era su nombre, y pues se destacó por ser un brillante historiador de la ciencia. Eh, Daba clases de ciencia cuando llegaba a sus lugares de trabajo, decía que iba a contar un cuento, algo así particular, pero ese contar un cuento era como hablar de Newton y de otros filósofos. Para él en la ciencia no había métodos, es decir, los científicos nunca se guiaban por un método universal, siempre estaban pues enfocados en su propio método. Mm, y pues para él dice que es una capacidad de creación de hipótesis para la ciencia y que digamos no tenía sentido lo que hacían los científicos, ya que ellos siempre estaban puestos en su paradigma y que podía ser falsable, como lo decía en el video, o bueno, contradecirse, pero entonces ellos nunca buscaban una solución para poder, eh, para poder resolver ese inconveniente que podían presentar. Entonces, digamos, el científico estaba en su paradigma y, y decía, bueno, listo, me puede presentar un inconveniente o algo, pero pues siempre estaba parado en él.